Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. El candelabro. Dirige y presenta Fernando Muyor. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. El Nuevo Testamento fue escrito hace unos 2000 años de antigüedad y hasta este momento no se había escrito ninguna edición puramente histórica. Recién acaba de salir a la venta los libros del Nuevo Testamento desde el punto de vista de la historia y de la crítica literaria. Un libro que nos descubre en sus 1660 páginas una visión diferente y sorprendente sobre el Nuevo Testamento. Esta noche en el candelabro vamos a dar luz sobre este libro de la mano de su autor, uno de los mayores expertos en cristianismo primitivo y todo un referente mundial. Hablamos ni más ni menos que de Antonio Piñero. Y nos acompañará también, por supuesto, parte del equipo del programa, Juan G. Caparrós, José Sevilla y un servidor, quien dirige y presenta este programa, Fernando Muyor. Pero antes de pasar a las secciones y de comenzar el programa del candelabro, vamos a regalar un libro que en esta ocasión se titula Yi King, el oráculo de los trabajos y los días. Un libro de Manuel Arduino Pavón, de ediciones Matrioska. ¿Y qué tienes que hacer para llevarte este libro? Es muy sencillo. Lo primero de todo, tienes que hacerte fan del candelabro en iVoox. Hazte fan del candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo. Al hacerte fan del candelabro en iVoox ya sabes que todas las semanas estamos regalando libros y además inaugurando nuevas secciones únicas exclusivamente para los miembros de la comunidad fan del candelabro en iVoox. Una vez que te has hecho fan del candelabro en iVoox, lo siguiente es respondernos a la pregunta que te vamos a hacer a continuación. Y lo vas a hacer dentro de la comunidad fan del candelabro en iVoox. No me vale que me contestes esta pregunta en las redes sociales, en el correo electrónico del candelabro. No, por favor, vamos a contestar esta pregunta en la comunidad fan del candelabro en iVoox. Hemos puesto una foto con este mismo libro y ahí en comentarios, por favor, me contestas a la siguiente pregunta. Me vale cualquier programa de Antonio Piñero anterior que hayamos hecho ya con nuestro querido amigo y me tienes que poner tan solo la fecha del programa, quiénes participaron en ese programa y cuál es el título del programa. Así de sencillo, me contestas a esta pregunta ahí en comentarios y el primero que lo haga se lleva este libro a casa. Ahora sí, queridos amigos, vamos ya a pasar a las secciones. Pensamiento Supremo de la mano de Alberto Requena y Habitación 237 con nuestro compañero y crítico de cine Antonio Rentero. Por último, la tertulia que todos estamos esperando acerca de esa visión histórica del Nuevo Testamento con Antonio Piñero. Comenzamos.
Pensamiento Supremo. Nuevo Testamento. Sabido es que mientras que el Pentateuco, con sus 5 volúmenes, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que constituyen el Antiguo Testamento, fue dictado por Dios a Moisés y está recogido en la Torá, así como en el cristianismo. Por el contrario, el Nuevo Testamento está constituido por libros escritos en la segunda parte del siglo I después de Cristo, y parece inevitable que el contexto histórico y cultural en vigor constituyeran el marco en el que vio la luz. El griego, el latín e inicialmente el hebreo están presentes y dejan su impronta en el Nuevo Testamento. Este contexto en el que se desarrolla es imprescindible para poder comprender el texto escrito. El entorno judío es definitorio, dado que gran parte de los personajes, en su mayoría, son judíos, así como los primeros creyentes de la nueva iglesia. El propio Jesús se expresó en arameo, vivió en Galilea y Judea y murió en Jerusalén. Y no cabe duda de que hubo una estrecha relación entre la primera iglesia cristiana y el pueblo judío. Las escrituras hebreas, en las que un solo y único Dios, con sus leyes dignas de obediencia, siguen presentes en la fe cristiana. Las escrituras de Israel son las mismas que las de la iglesia cristiana, hasta que no aparece en escena el Nuevo Testamento y se agrega. No hay elementos diferenciales y se registran costumbres judías en la nueva religión. Solamente la muerte y resurrección de Cristo viene a extender la salvación prometida y el juicio final a todos los seres humanos de todos los tiempos. El ambiente social corresponde a grupos religiosos y políticos divididos: fariseos, saduceos, herodianos, esenios, celotes y escribas, letrados o rabinos, que son los que enseñaban la religión y las tradiciones, así como las escrituras, tanto en el templo como en las sinagogas. Creían en la libertad humana, pero restringida a la providencia. Creían en la resurrección y en los ángeles, en la venida del Mesías y en la reunión final de todas las tribus de Israel. La literatura rabínica escrita después del Nuevo Testamento recoge sus prédicas. Junto con los fariseos, son los que se opusieron a Jesús. Los primeros escritos cristianos y el Nuevo Testamento se escribieron en griego. Las frases supuestamente corresponden al espíritu hebreo, pero era oral e inicialmente incluso estaban escritas en arameo. El cristianismo inicialmente se confunde con el judío, pero poco a poco se va diferenciando, ya que no es imperativo ser judío para ser cristiano. Las formas de transmisión se cambiaron a las propias de los evangelios, que no coincidían con las tradicionales, y un buen ejemplo de ello lo constituyen las cartas. Con las conquistas de Alejandro Magno en Asia, se difundió la cultura griega, así como por el norte de África y por el sur de Europa, alcanzando hasta la Roma misma. En el siglo I, el griego era la lengua culta del Mediterráneo. Se difundió la cultura griega, el helenismo. Al mismo tiempo, el pueblo de Israel sufrió la diáspora, y en el año 70 después de Cristo eran más los judíos expatriados que los que restaban en Israel. Fue la comunidad judía de Alejandría la que tradujo las escrituras al griego, la versión denominada de los 70 en griego,
San Pablo, muy activo como propagador celoso de Cristo en el mundo pagano, y sus cartas constituyen una parte sustancial del Nuevo Testamento. Así se justifica que el Nuevo Testamento se escribiera en griego, aunque el Antiguo quedó escrito en arameo y hebreo. A partir del siglo II después de Cristo, el poderío militar de Roma abarcaba todo el Mediterráneo y Palestina quedaba bajo su ocupación desde el 63 a.C. El Nuevo Testamento señala a Herodes el Grande, bajo cuyo mandato nació Jesús, y a su muerte se repartieron Judea y Samaria para Arquelao, Herodes Antipas en Galilea y Perea, y Filipo al nordeste del Jordán. En el 6 después de Cristo, Roma despoja a Arquelao de Judea y Samaria. La autoridad más conocida de Roma es Poncio Pilatos, que gobernó entre el 26 y el 36 después de Cristo, que fue quien lo condenó a muerte. Herodes Agripa, en el 37 después de Cristo, reconstruyó casi el reino del que fue rey su abuelo Herodes el Grande. Pero a la muerte de Herodes Antipas, en el 44 después de Cristo, Palestina pasó a manos romanas, hasta el 66, cuando se produjo la guerra judía. Entonces Roma desplegó la fuerza militar. Una legión la componían unos 6.000 hombres, 600 en cada compañía. Pablo dedica una referencia cuando compara a los cristianos con los soldados romanos. En el 66, el descontento de los judíos llegó al máximo. Los celotes organizaron una rebelión contra Roma, 4 años de lucha, nada menos, y uno, precisamente de los legados de los mandatarios romanos en el terreno, llegó a emperador en el 69. Roma conquistó Jerusalén, destruyeron el templo en septiembre del año 10 después de Cristo, y todas las estructuras sociales y religiosas judías fueron diezmadas. Las enseñanzas religiosas se reorganizaron en torno a los rabinos y sus escuelas, pero fue Palestina la iglesia que se vio favorecida, la iglesia cristiana, favorecida por la propagación del evangelio por el mundo pagano. Las autoridades romanas no se oponían a que practicaran las religiones judía o cristiana. Solamente cuando la fidelidad a Cristo entró en conflicto con los intereses de Roma, fue cuando los cristianos fueron perseguidos y martirizados. Los cristianos se resistieron a otorgar el culto al emperador y a sus dioses paganos. Roma se convirtió en el enemigo más genuino del cristianismo. Pero el Nuevo Testamento ya estaba escrito en griego, pasado al latín y difundido por todo el imperio. Todo concurrió para que el Nuevo Testamento completara la referencia religiosa de la nueva religión y fundamentó los posteriores acuerdos y disposiciones en concilios, encíclicas y bulas que han ido conformando una religión omnipresente en Occidente y de peso mundial, digna de ser considerada en el pensamiento supremo. Estás escuchando El Candelabro. Habitación 237. Saludos, Fernando.
Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme una vez más a que abra la puerta de la habitación 237 aquí en el Candelabro y que nos adentremos en el mundo del cine en relación con el tema que tratáis. Esta semana el Nuevo Testamento, desde luego hay infinidad de películas en las que los personajes bíblicos han pasado ante nuestros ojos en la pantalla, quizá en muchas más ocasiones, en ese periodo fértil a mediados del siglo XX, con las grandes superproducciones bíblicas, era el Antiguo Testamento el que podía tener más títulos, pero el Nuevo Testamento y sobre todo la figura de Jesús de Nazaret, con películas homónimas, como por ejemplo la de Franco Zeffirelli, han tenido un papel también importante, quizá en una época más reciente. Me quiero referir hoy a 4 películas más recientes que estas, los 10 mandamientos, la túnica sagrada, todo esto lo vamos a dejar un poquito atrás, pero quizá todo cambia con una película del año 1973 de Norman Jewison, que de hecho era la adaptación de un exitosísimo musical, Jesucristo Superstar, y que ya desde el mismo título, esa referencia a la superestrella, a tratar el personaje de Jesucristo como algo más que un personaje de la fe y de la religión, y asimilarlo a lo que en aquel momento, a finales de los 60, principios de los 70, eran auténticos iconos, los artistas, los músicos, las estrellas del rock, las superestrellas, en este caso con ese formato además musical y con una música, y también esto se trasladaba en la ambientación, en el vestuario y en algunas de las decisiones creativas que había primero en los escenarios y luego en la pantalla, ya permitían que el Nuevo Testamento llegara a difundirse una vez más la palabra, pero en este caso con un estilo completamente innovador. Avanzamos una década, nos vamos a 1988, cuando hay una auténtica revolución dentro de la traslación a la pantalla de la narración bíblica. El caso de Martin Scorsese con La Última Tentación de Cristo, película protagonizada por Willem Dafoe, supuso todo un escándalo, sobre todo por una parte concreta de la película en la que se veía cómo esa tentación a la que alude el título se plasmaba en pantalla en forma de una visión sobre cómo podría haber sido la vida de Jesús, el de Nazaret, si no hubiera muerto en la cruz y hubiera continuado su vida más allá de los pocos hechos históricos y cotidianos que se conoce en la Biblia. Ese fue uno de los escándalos de la película, y lo cierto es que hay que recordar que el propio director, Martin Scorsese, una persona profundamente religiosa, ya tiene otra película más reciente como Silencio, en la que también aborda las cuestiones de la fe. Es decir, que seguramente lejos de su intención, el tener una voluntad, digamos, de agresión contra las creencias ajenas, y más bien se trataba de proponer una reflexión desde el punto de vista de alguien con unas convicciones y sobre todo con un indiscutible amor por el cine. Avanzamos un poco más y todavía han pasado ya unos cuantos años, casi 20, desde el año 2004, cuando Mel Gibson estrenó La Pasión de Cristo, esta película en la que Jim Caviezel interpretaba sin duda al Jesucristo de Nazaret, al protagonista del Nuevo Testamento y de los Evangelios, más descarnado. Es la película en la que vemos de una forma más explícita la violencia que se ejerce sobre él precisamente en ese momento, tanto en la pasión, en esa noche en la que es torturado, como en el momento de la crucifixión y por supuesto en el Vía Crucis, una película espeluznante y que, entre otras cosas, además de esa voluntad de tratar de mostrar con la mayor crudeza posible cómo fue ese martirio de Jesucristo, también contenía esa novedad de estar en versión original, es decir, que les escuchamos hablar a los protagonistas si son romanos en latín, si son judíos en hebreo, y esto es lo que cualquier espectador de cualquier país del mundo veía en la película, no se doblaba y todo era con subtítulos, y eso también permitía trasladar al espectador un poco más a la época en la que transcurrían los hechos. Y más recientemente, y como ejemplo de una película en la que los acontecimientos del Nuevo Testamento quedan no como protagonistas, sino como telón de fondo para contar otra historia, me gustaría destacar del director Kevin Reynolds, una película del año 2016, Resucitado. Básicamente lo que estamos ante esta película es un thriller policíaco ambientado en la época de la crucifixión de Jesucristo. Joseph Fiennes es un investigador a quien Roma encarga que investigue qué es lo que ha pasado
con el cadáver de ese líder que tanta revolución ha organizado en lo que hoy conocemos como Tierra Santa y cuyo cadáver ha desaparecido después de haber sido condenado a la crucifixión. A modo de una pesquisa policíaca, esta interesante película nos va desvelando poco a poco cómo se va aproximando este investigador de hace 2021 años a el entorno de qué es lo que sucedió justo antes y justo después de ese momento tan importante y tan decisivo como que estamos midiendo los años a partir de ese momento. Llevamos ya cumplidos 2021, estamos en el año 2022 después de Jesucristo, y es justo en ese momento donde empezarían los calendarios, donde se centra esta acción policial, esta narración de intriga, donde al mismo tiempo vamos a descubrir también la propia relación que establecerá el personaje de Joseph Fiennes con todo el entorno de Jesucristo. Como ves, Fernando, distintas formas de aproximarse a lo narrado en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cogiendo elementos de cada uno de ellos para conformar distintas historias más o menos fieles a lo que aparece en esos textos y, por supuesto, en algunos casos unas interpretaciones más bien libérrimas, pero que en cualquier caso en estas 4 películas creo que 3 de ellas de gran éxito y esta última quizá ha resucitado merecedora de darse a conocer más por lo que tiene de propuesta interesante de utilizar los Evangelios, el Nuevo Testamento como telón de fondo sobre el que elaborar una historia desde luego muy atractiva. Y esto es lo que quería compartir esta semana contigo, Fernando, con tus invitados y con todos los que están escuchando y viendo el Candelabro, y a través del Candelabro lo que hay tras esta puerta de la habitación 237. Habitación 237. Escúchanos en Evox Originals. El Nuevo Testamento fue escrito hace 2000 años de antigüedad y hasta este momento no ha tenido ninguna edición meramente histórica. Los libros del Nuevo Testamento desde el punto de vista de la historia y de la crítica literaria nos descubre en sus 1660 páginas una mirada nueva sobre el Nuevo Testamento, una ardua investigación con datos que nos va a sorprender y sobre los que esta noche en el Candelabro daremos luz de la mano de su autor, uno de los mayores expertos y referente mundial en cristianismo primitivo, Antonio Piñero. ¿Son auténticos los milagros de Jesús de Nazaret? ¿Quiénes fueron los causantes de su muerte? ¿Fue Jesús de Nazaret el fundador del cristianismo? ¿Existe algún documento original del Nuevo Testamento? De todo esto y más hablaremos esta noche en el Candelabro. Encendemos las velas. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Esta noche tenemos aquí en el Candelabro el gusto de tener con nosotros a un referente mundial, uno de los mayores expertos en cristianismo primitivo. Antonio Piñero, doctor en Filología Clásica y licenciado en Filosofía Pura y Filología Bíblica trilingüe, ni más ni menos. Ha sido catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Lengua y Literatura del Cristianismo Primitivo. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Me alegro muchísimo. Antonio, estaba viendo aquí tu amplia bibliografía, es extensísima. ¿Cuántos libros has escrito ya?
Bueno, el que acabo de publicar en la editorial Trota y de que quizás hablemos un poco, los libros del Nuevo Testamento, ese es el número 49. 49. Pero tengo 3 entregados. Hay uno con Planeta, que es un viaje a Israel. Y ese es un viaje real, hecho con Juan Eslava Galán, ya lo conocéis. Sí, ¿no? sí. Y resulta que pues hemos hecho una especie de viaje real, pero al mismo tiempo también imaginario y muy divertido, enseñando un montón de cosas de lo que se puede ver en Israel y a la vez pues criticando algunas cuestiones del folclore religioso entre col y col, lechuga y sobre todo divertido. Luego he entregado a la Biblioteca de Autores Cristianos, y esto es importante, el final del 4º volumen de los hechos apócrifos de los apóstoles, no evangelios apócrifos, sino hechos apócrifos, que es una novela, es curioso, es una novela presunta del siglo III, en torno a 230, 250, en el que alguien, no sabemos quién, se inventa la vida y milagros del secretario de San Pedro, y las peleas que Pedro tiene con Simón Mago. Y es una auténtica novela, es interesantísima, de verdad, es divertidísima también, pero te va metiendo una cantidad de sermones teológicos tremendos, de lucha contra los malvados príncipes del aire, que son los demonios, sobre la astrología, sobre los dioses falsos. Una novela de piratas, de amor, de reencuentros. Oye, eso es un hecho apócrifo. Se ha transmitido en latín, en griego y en siríaco. Y la BAC es la única editorial española que puede permitirse el lujo de editar en latín y griego. El siríaco no. El siríaco, pues eso es solamente la transcripción, o sea, la traducción y transcripción de los nombres propios literal. Pero no sé, yo estoy contentísimo porque los hechos apócrifos son las primeras grandes novelas cristianas. Y quizás esta novela de Clemente, o sea que repito, San Clemente de Roma, un personaje quizás inventado, que es el secretario de San Pedro, y todo el jaleo que tienen en la lucha en la que Simón huye de Pedro y Pedro le va dando alcance y cada vez que le encuentra en una ciudad se pelean en público, lanzan sus discursos el uno contra el otro. Bueno, o sea, de verdad, es un texto costoso porque hacer un trabajo de ese estilo es meterse en 1000 problemas, literalmente. Sin lugar a dudas, sí. El resultado es fantástico. De verdad, yo estoy contentísimo. La verdad, admiro mucho tu trabajo y te doy la enhorabuena porque, bueno, es impresionante. Vamos a presentar también al resto de colaboradores que están esta noche aquí con nosotros. Juanje Caparrós. Juanje, buenas noches. Buenas noches. Pues nada, un placer estar aquí. Y como siempre, el maestro don Antonio, como le llamo yo, es totalmente, usted es un referente y sobre todo que todo lo que dice él es cátedra, ¿no? En este tema, ¿no? Y como siempre, aprender y, vamos, súper contento. Pero me da vergüenza un poco, Juanjo, porque yo procuro no hablar ex cátedra, sino hablar de amigo a amigo, aunque con una diferencia. Cuando me preguntaron hace poco, fíjate, cuánto tiempo había tardado en escribir los libros del Nuevo Testamento, yo, ¿sabéis lo que le respondí? Le dije, 40 años. Claro, 40 años. O sea, claro, no sé, cuando tú estás 40 años haciendo zapatos, al final tienes que saber hacer zapatos. Bueno, claro. Pues eso es el único mérito, el trabajo. Y trabajo. Totalmente de acuerdo. Que la inspiración me coja a trabajar. Y José Sevilla, que bueno, también es siempre un gusto tenerlo aquí con nosotros.
Muchísimas gracias. Yo he dispuesto a aprender muchísimo del maestro Peñero, al cual siempre que puedo le escucho y del cual he tenido el placer de leer algunos de sus libros y que me han parecido magníficos, porque demuestran una sabiduría y un trabajo que, por desgracia, hoy día ya empieza a ser incluso raro en el ámbito universitario. Ahora mismo ya es difícil poder escuchar a personas que dominen un tema como él. Bueno, te lo agradezco mucho. Pues vamos esta noche a hablar entonces acerca de tu último libro, un libro de ni más ni menos que de 1660 páginas, de la editorial Trota, llamado Los libros del Nuevo Testamento, desde el punto de vista de la historia y de la crítica literaria. ¿Por qué desde el punto de vista de la historia? Yo creo que como es una traducción y un comentario del Nuevo Testamento, se han hecho tantísimas traducciones y como que una más no tiene importancia, sin embargo, la consideración del Nuevo Testamento no desde el punto de vista de una iglesia, no digamos de la iglesia, sino de una iglesia, o protestante o católico, e incluso desde el punto de vista judío, que también se han hecho traducciones al hebreo del Nuevo Testamento y algunos comentarios, pues todos han sido confesionales. No es un insulto la palabra confesional, pero sí es totalmente cierto que si tú te acercas a un texto religioso y perteneces a una confesión religiosa, no te puedes salir de ciertas reglas. Sin embargo, si te acercas al Nuevo Testamento desde el punto de vista de un historiador, aunque digas cosas elementales, siempre serán nuevas al público, porque normalmente, y más en lengua española y portuguesa y francesa e italiana, normalmente te has encontrado con que la gente que lee el Nuevo Testamento pues va al sermón y le han contado en la homilía dominical un trozo de las epístolas de Pablo o un trozo de los evangelios y se lo han comentado teológicamente, pero nunca desde un punto de vista histórico. ¿Y tú sabes la importancia que tiene eso? Yo siempre he puesto un ejemplo. Imaginaos ahora que cogéis a alguien, tomáis a alguien y medianamente culto y le pones al lado el Cantar del Mio Cid, pero en el lenguaje del siglo XI. Ese hombre, pues, entenderá el Cantar del Mio Cid, es medianamente culto a través de lo que le han dicho en la escuela o algo así, pero no entenderá una cosa que está escrita aún en su propia lengua si no viene alguien al lado y le dice, oye, mira, esta frase en aquella época significaba esto otro. Porque históricamente, al estudiar tanto el Mio Cid como el entorno histórico del Mio Cid, sabemos interpretarlo. Algo parecido pasa con escritos del Nuevo Testamento, pero más grave aún. Están en una lengua que no es la nuestra, en griego, y encima hace 2000 años que se compusieron. Si tú no tienes al lado a alguien, y lo digo modestamente, pero con toda seriedad, si no tienes a alguien que se haya pasado un montón de tiempo para descifrarte algunas frases fundamentales, o cómo eran las acciones, o qué quiere decir un dicho de Jesús o un dicho de Pablo, de Tarso, te aseguro que tienes casi todas las posibilidades de entenderlo mal. Entonces pensé que era necesario una aclaración histórica. Sí. ¿Y por qué hasta ahora no ha podido ser el hacer un libro así? Pues es una muy buena pregunta. Pues porque yo creo que nadie se ha atrevido. Sin más. Desde la época de Alfonso X el Sabio hasta ahora, que fue 1283 en la General Historia, que empezó el hombre a traducir al romance. Fíjate que bueno, la lengua materna de Alfonso X el Sabio era el gallego, pero no tradujo al gallego, tradujo al romance castellano, desde el latín. Pues hasta ahora se han sucedido pues un montón de libros, comentarios que
pues, han sido católicos, en España en concreto, o en Hispanoamérica, o desde la Reforma han sido protestantes. Y nadie se ha atrevido, a nadie se le ha ocurrido la idea de decir, bueno, pues vamos a hacer una cosa que sea respetuosa, pero independiente de una confesión. Y claro, enseguida dirá alguien, se te van a echar encima la gente. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Si yo no voy a decir, yo no voy contra nadie, sino simplemente voy a explicar qué quiere decir o qué quería decir una sección del Evangelio o de las cartas de Pablo o del Apocalipsis en el siglo I. ¿Cómo lo entendía un lector del siglo I? Y luego usted haga lo que quiera. Es decir, usted interprételo para su vida religiosa en el siglo XXI, pero primero entender. Antes de ceder la palabra a mis compañeros, una cosa que me ha sorprendido es eso, que los primeros textos originales del Nuevo Testamento son de qué año exactamente, aproximadamente unos 200 años después de la muerte de Jesús. Bueno, no son originales. No, lo explico bien en el libro. Sí. Naturalmente, después de que muere Jesús y la gente, que son sus seguidores, creen firmemente en su resurrección, naturalmente van a predicar a los judíos que Él es el Mesías. Pero del mismo modo que no creyeron a Jesús, a sus seguidores, que eran judíos, tampoco lo creyeron. Fracasaron tanto uno como el otro. Y entonces hubo un momento en que, como no llegaba esa vuelta ansiada de Jesús, una vez muerto y resucitado, a la tierra para implantar el reino de Dios, se les ocurrió claramente la idea, bueno, pues si no nos creen, vamos a otros que nos crean que Jesús es el Mesías. Y entonces lo que ocurrió es que al principio, la gente entendía lo que decía Jesús porque no se necesitaba traducir nada. Todo el mundo entendía el arameo. Pero en el momento en que tú te diriges a gente, aunque sean judíos, que ya no entienden el arameo o el griego, entonces tienes que traducirlo. Y eso lleva tiempo. ¿Y cuánto pasó? Pues aproximadamente, pues a lo mejor 20 o 30 años después de la muerte de Jesús. Pero hay que tener en cuenta que aunque hubiera mucha tradición oral del personaje, cuando se necesitó vitalmente una biografía de él, y la primera que se produjo fue la de Marcos, no la de Mateo, y en griego, pues resultó que ya habían pasado 40 o 50 años después de la muerte de Jesús, o 60, o un poquito menos. Y todavía más, la gente que transmitía los evangelios seguía creyendo que el fin del mundo vendría pronto. Se copiaron las cartas de Pablo, se copiaron los evangelios, pero se perdieron esos originales. ¿Sabéis que de la literatura griega y romana se ha perdido el 95 aproximadamente por ciento de lo que se escribió? Es decir, tú dices, a ver, el texto original de Heródoto, o de Tácito, o de Tito Livio, se ha perdido irremisiblemente. Pues lo mismo pasó con Jesús. El texto original de quien escribió su biografía primera se ha perdido irremisiblemente. ¿Y cómo, por ejemplo, leemos a Tito Livio? Pues leemos a Tito Livio con copias de copias que se hicieron desde, no sé, a lo mejor 100 o 200 años después de la muerte de Tito Livio. Y con Jesús pasó lo mismo. Las copias que nosotros tenemos de quienes biografiaron a Jesús o recogieron sus dichos y sentencias en griego, porque las de arameo se perdieron del todo. Pues es que resulta que esos originales se han perdido. Y lo que nosotros tenemos son copias de copias. Y precisamente por eso, Fernando, tú has dicho que los originales, habría que ponerle comillas, son del año 200, pero no son los originales, son copias
de copias de los Entonces, originales. ¿qué garantía tiene de fiabilidad en este sentido de estos escritos? Maravillosa pregunta. ¿Qué garantía tienes de fiabilidad si tú me planteas, como a lo mejor me lo estás planteando y yo se lo digo a quienes nos ven y nos oyen? La primera carta de Pablo se escribió en el año 51. Fíjate que ya no estoy hablando ni de Jesús, sino de San Pablo. Y resulta que el primer documento que habla de esa primera carta es del año 200. Han pasado 150 años. Es lógico que tú me preguntes qué garantía. Bueno, pues yo te digo, una garantía al 100% no tenemos. Pero tampoco podemos ser totalmente escépticos, porque los cristianos también se pusieron a escribir y muy pronto otros textos que, aunque se hayan perdido los originales, nadie tenía ningún interés en falsificarlos. Y resulta que esos textos, por ejemplo, una carta auténtica, se cree auténtica, del verdadero Clemente, que es del año 96. Ahí parece que hay citas ya del Evangelio de Mateo. O una carta de Ignacio de Antioquía, que murió en el 110, durante el reinado de Trajano. Y ahí, aunque la carta sea del 140 y el manuscrito sea más tarde, ahí hay citas, bueno, a montones, de 1 Corintios. Y resulta que tú comparas las citas de los manuscritos del año 200 con lo que dice que dijo Pablo, Ignacio de Antioquía, en el 110, y se parecen en un 90 o en un 95%. Es decir, hay citas y textos de autores cristianos primitivos cuyos originales se han perdido también, pero que no había por qué falsificarlos. Y resulta que esas citas, aunque sean de memoria, se parecen tremendamente a ese manuscrito que tú le has llamado original y que yo te he dicho, ponle comillas, ¿no?, del año 200, y resulta que son en un 90% iguales. Y si, además, en vez de tener una copia, fíjate, te digo una cosa, de Tácito, de los anales y de la historia, ¿sabéis cuántos manuscritos hay? Uno. Son dos, pero uno se acaba y el otro empieza. Es decir, de un historiador tan importantísimo para la historia de Roma como Tácito, tenemos un manuscrito, o dos, y tardío. Pero resulta que de los evangelios y del Nuevo Testamento tenemos 5.000 manuscritos. Malo será que comparándolos unos con otros no lleguemos, y con unas técnicas especiales y con 500 cabezas de gente dedicada o más, dedicadas exclusivamente desde hace por lo menos 100 años, ¿no? 500 o más cabezas dedicadas exclusivamente a escrutar esos manuscritos que tú llamabas, repito, ¿no?, originales del año 200, pues es que resulta que, buscando entre unos y las variantes de otros, creo que esas cabezas pensantes han llegado a reconstruir lo que probabilísimamente, digo, probablemente mejor, más modesto, salió de la pluma de Marcos, entre el 95 y el 99,5% aproximadamente. Es decir, hay bastante fiabilidad, pero el problema no es ese. Porque fíjate tú, con un único texto del Nuevo Testamento, ¿cuántas confesiones cristianas hay? ¿Cuántas? No sé, habrá 500, de las cuales 20 o 30 son muy importantes. Y ramas grandes, pues están protestantes, católicos y ortodoxos. Y fíjate tú, a partir de un único texto, la cantidad de variantes de... Lo que importa no es solo el texto, sino la interpretación. ¿Cómo lo entiendes? Y si tú, como decíamos antes, perteneces ya a una iglesia, lo entiendes como te ha enseñado esa iglesia.
Pero sí, como nos ha pasado a nosotros y nos decidimos, dice, somos viejos. Sí, eso es bastante importante. Hemos tenido 40 o 50 años de estudio en una universidad que el Estado nos ha pagado pues para dar clases. En mi caso sí se ha sido de lengua y literatura cristiana primitiva, pero de los otros 4 colaboradores han sido de griego o de latín. Entonces hemos tenido el tiempo para ver los resultados de otros estudiosos y caer en la cuenta que esos resultados históricos, por ejemplo, respecto a la vida de Jesús, o la interpretación de San Pablo, o la interpretación de Pedro, o la de Santiago, el hermano del Señor, dista bastante de lo que un historiador podría decir si no depende de religión alguna. Ahora, menudo problema. ¿A qué me vas a decir? Claro, entonces tú estás contra los religiosos. Pues yo te digo, de ningún modo. Lo he dicho 1000 veces. Un historiador, como te intente convencer, manipulándote de su idea, ya no sería un historiador. El historiador te debe decir, bueno, aquí está el hecho. Empiezo por decirte que hemos perdido los originales, pero que probablemente tenemos el 90%, ¿vale? O el 95%. Y que eso lo tienes que entender tal como se entendía en el Mediterráneo oriental en el siglo I. Mira, esto, por ejemplo, como yo te he dicho, la multiplicación de los panes, pues tú lo puedes interpretar conforme a tu iglesia o lo puedes interpretar a la luz de otros hechos muy parecidos de personajes o caminar sobre las aguas, ¿no? O un dicho de Jesús de otros personajes que son griegos y romanos a quienes se les atribuyen cosas semejantes. Y entonces tú lo comparas y dices, pues mira, ¿me convence o no me convence? Por ejemplo, pongamos también algo que yo he dicho muchas veces. Si tú ves a Jesús calmando en los evangelios una tormenta. Bueno, pues, ¿qué harías tú como un creyente muy católico? Bueno, pues Jesús era hijo de Dios y calmó una tormenta. Pero viene un protestante y te puede decir, no, pues es que eso no puede ser, porque tal, hay que entenderlo simbólicamente, porque los primeros cristianos lo entendían ya simbólicamente, porque calmar una tormenta va contra las leyes de la naturaleza y es imposible. O viene luego un independiente, bueno, pues mira, no, eso es una leyenda, pero fíjate, el montón de gente, incluso en el judaísmo, ¿no? Como a Yahvé se le atribuye que calma el mar y las tormentas. Entonces, con esos datos, te ayuda a interpretar lo que si es verdad o no, pero yo no te impongo nada como historiador. Te digo, unos piensan que es una leyenda y a lo mejor se me nota a mí que como historiador pienso que es una leyenda, pero no lo digo, o si lo digo muy respetuosamente. Oye, pero un católico dirá que hay algo ahí y que por lo tanto un respeto. Bueno, pues tú lo lees y dices, hombre, pues hay 4 posibilidades, yo me quedo con la que más me interesa. Juan G. tiene algo que decir. Sí, quisiera preguntarle una cosa, don Antonio. El lenguaje diario que, digamos, utilizaba Jesús con sus discípulos era el arameo, ¿no? Sí, ciertamente. Vale, y la Biblia se escribió en griego. Sí. Bueno, sí. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, perdona, sí. Pablo de Tarso llegó, digamos, a conocer personalmente a Jesús, ¿o no? En realidad no lo sabemos. Yo soy de los que creen que sí, ¿no? Cuando dice en 2 Corintios 5:17, que dice, y si conocí alguna vez a Jesús el Mesías según la carne, eso ya no me importa. A mí lo único que me importa son los hechos fundamentales, que son su muerte y resurrección. Bueno, ¿eso cómo se interpreta? La mayoría lo interpreta como que no lo conoció nunca, aunque yo creo que la diferencia entre Jesús y Pablo a lo mejor no era más de 10 o 15 años, o 20, todo lo más, es decir, pudo conocerlo perfectamente. Pero si lo conoció, yo creo que tiene más fuerza. Pablo lo que dice,
mi evangelio, es decir, lo que yo proclamo de Jesús, eso me lo ha revelado Dios. Si me lo hubiera, y eso es una cosa sobrehumana, porque es una interpretación fabulosa, estupenda, de la muerte y resurrección del Mesías. Bueno, y si yo lo hubiera conocido humanamente y lo narro solo humanamente, ¿qué interés tiene? Pues ninguno. Es decir, él probablemente, creo, conoció a Jesús, pero no le importa. Lo que Pablo proclama no es el conocimiento directo de Jesús, que te digo, no es seguro lo que yo digo. ¿Lo conoció o no lo conoció? Pero si lo conoció, no le interesaba. A Pablo le interesó solamente aquella parte de la vida del final de Jesús que constituía, según él, la verdadera sabiduría, es decir, el misterio de la salvación. Lo demás no le importaba. Entonces, si tú me preguntas, ¿conoció a Jesús? Pues me da igual. Yo creo que sí, pero la inmensa mayoría de los investigadores dicen que no. Quédate con eso, pero para mí me da lo mismo, porque la doctrina de Pablo no depende de la vida de Jesús, que lo conociera o no conociera, sino cómo interpretó la muerte inopinada de un Mesías que muere en la cruz, cómo resucita y cómo tú, si eso aceptas que es un designio de Dios eterno, si lo aceptas con fe y Dios te ayuda para que tenga esa fe, te salvas. Eso es lo que le importaba a Pablo. Y lo demás, pues entonces, Juanjo, yo te diría que si conoció o no conoció personalmente a Jesús en Pablo, es para su interpretación de Jesús intrascendente. No tiene importancia ninguna. Ninguna. Ahora bien, sí que te digo, Pablo sabía perfectamente que había seguidores de Jesús que lo habían conocido directamente y que les llamaban los apóstoles. Y que a él, como tenía, como él también, esa gente pensaba que no había conocido a Jesús, le decían a Pablo, bueno, si tú no has conocido a Jesús, yo no te voy a creer. Creeré a Pedro, o en todo caso a su hermano Santiago, o a Juan, o a cualquiera de los apóstoles, o lo que sea. Pero a ti no te creo y por tanto no te llamo apóstol y no me da la gana. Y entonces Pablo se defiende diciendo, mi teología, es decir, mi interpretación de la muerte y resurrección de Jesús es admitida también por aquellos que conocieron al Jesús de la historia. Ese es el argumento de Gálatas 2. Y por lo tanto, aunque yo tenga esa interpretación, está de acuerdo en el fondo con lo que pensaban los seguidores de Jesús, que los tenéis concentraditos en Jerusalén, o en Galilea, o algunos en Samaria, por allí perdidos. Pero que sepáis que lo que yo digo, aunque me lo hayan revelado y suena raro, es lo mismo que ellos piensan. Pues tú dirás, oye, pues no es lo mismo, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando, ¿ves? Y aquí es esto, la historia. Aquí estamos explicando qué es lo que pensaba Pablo. Esto es lo que intenta este libro. ¿Qué es lo que pensaba Pablo? Meterse dentro del personaje Pablo e independientemente de si te convence o no te convence, ¿qué es lo que pensaba él? Y con Jesús lo mismo. Y con los apóstoles lo mismo. Y con el que escribió los Hechos de Apóstoles, pues exactamente igual. Llegas a la conclusión, ¿no?, de quién es el fundador del cristianismo. En esta... Bueno, pero tú sabes mi respuesta. Que sí. Perfecto. Hombre, siempre se dice que el vertebrador de la Iglesia ha sido Pablo, Pablo de Tarso. Sí, pero también he dicho, sí, tienes razón. Ese fue el que, digamos, puso unos fundamentos. Pero, vamos a ver, yo argumento en este libro y los libros del Nuevo Testamento, argumento, si todos o la mayoría inmensa
de los investigadores sobre Jesús, y ahora me meteré con Pablo, están hoy de acuerdo, incluso los católicos, en que Jesús fue un judío total. Si fue un judío de acuerdo con su religión y se presenta el domingo de Ramos, aceptemos el dato de los evangelios, aunque puede discutirse, como el Mesías de Israel, como el Jueves Santo, 4 días después, va a fundar una religión nueva. Eso históricamente me parece implausible. Si usted admite, como historiador y teólogo católico, que Jesús fue un judío, saque las consecuencias. Y un judío, si fue un judío y murió como un judío, y la ley romana lo condenó a muerte como sedicioso judío contra el imperio, mire, saque las consecuencias. Jesús no pretendió jamás fundar una religión nueva. Usted me podrá decir, quiso reformar el judaísmo. Perfecto. Podemos discutir, si tú quieres, sobre si reformó o no el judaísmo o lo quiso entender. Pero yo pongo la mano en el fuego que si Jesús fue totalmente judío, no pudo formar ninguna religión. Y entonces dirán, bueno, pues si no la fundó Jesús, la fundó Pablo. Y entonces, aparentemente dice, ya verás cómo te pongo en un aprieto. Ya verás cómo lo fundó Pablo. Y yo te digo, pues métete en las cartas de Pablo. Lea a Pablo en griego. Entiéndelas históricamente. Piensa como Pablo, que es lo que hemos querido hacer en este libro y en otro. Y entonces verás que Pablo también, a pesar de los pesares, fue un judío integral. Fíjate lo que estoy diciendo, sé que alguna gente dirá, este hombre está loco, porque hoy la inmensa mayoría opina que Pablo fue el gran traidor al judaísmo. Pero creo sinceramente que eso no se corresponde con la historia. Es más, no lo digo yo, eso los grandes estudiosos judíos de ahora, a quienes sus coetáneos judíos no les hacen tampoco ni caso, porque Pablo, bueno, Jesús pase, ¿no? Pero Pablo es un tabú. La inmensa mayoría de los estudiosos judíos de Pablo ahora están de acuerdo con esta idea. Él, también Pablo, era un judío y nunca quiso fundar una religión nueva. Y ahora te daré un argumento definitivo. Si tú lees a Pablo, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, 13 a 17. Tú ves ahí a un Pablo que está convencido de que el fin del mundo viene dentro de 10 minutos. Es una broma, ¿eh? Está a la vuelta de la esquina. Lo de 10 minutos es una manera de decirlo. Dice, yo mismo en mi vida estaré en vida y seré testigo de la segunda venida de Jesús adelante. Y los colegas nuestros cristianos que ya han muerto, mejor tendrían que decir mesianistas, esos resucitarán y vendrán conmigo a dar el encuentro, transportado por las nubes, a Jesús que viene al son de la trompeta. Esto no me invento nada. Está en 1 Tesalonicenses. Ese señor que pensaba que su religión y que el mundo acababa dentro de 10 minutos, va a fundar una religión nueva. Es absolutamente imposible. Imposible. Si eso lo unes con el argumento que acabo de decir, que incluso los estudiosos e historiadores judíos de ahora, del siglo XXI, están convencidos de que Jesús fue totalmente un judío y que Pablo fue totalmente un judío, saca las consecuencias otra vez. O sea que ni Jesús ni Pablo quisieron fundar religión alguna.
Y realmente esto es un producto de la historia. Ya sé que me van a llamarlo. Ya sé que dirán de todo. Pero realmente en los libros del Nuevo Testamento damos razones, independientemente de nuestras incluso propias creencias personales, para sostener esto que estoy diciendo. José. Esto sí que es un producto histórico. José Sevilla quería comentar algo. No, yo quiero felicitar a don Antonio, porque uno de los grandes problemas que tiene no solamente el tema del Nuevo Testamento, sino en general el estudio de la historia, es la pérdida de la perspectiva, del conocimiento, del significado de las instituciones en su propio momento. Vamos a poner un ejemplo muy tonto. Los gladiadores de Roma. ¿Qué se entiende por los gladiadores de Roma? Pues los gladiadores de Roma se inician como unos juegos de naturaleza religiosa, posteriormente se convierten en un espectáculo, se nos habla una serie de cosas, pero nos encontramos también con que había hombres libres que lo consideraban una profesión. Si contemplamos el gladiador fuera de su contexto y la significación que tiene en cada uno de sus propios momentos históricos, y lo vemos y lo juzgamos desde el momento del presentismo, hemos perdido cualquier tipo de referencia real sobre el significado de esa institución. Y en este sentido, la obra de don Antonio de analizar el contexto histórico y el significado de las instituciones y cómo podían entender un habitante de Judea de la época determinados símbolos, determinados signos y determinadas frases, es absolutamente trascendental, porque nos aproxima a las bases de cuál puede ser el fundamento de una creencia religiosa, sin entrar a valorar contenidos teológicos ni interpretaciones de ninguna clase. El contenido teológico va variando también a lo largo del tiempo, dependiendo de las corrientes cristianas que se resulten dominantes, intereses políticos, como queramos llamarlo. Pero es que es una obra de un interés profundo y que lo que va a llevar tiene que necesariamente llevar a una meditación importante sobre todo este contexto religioso del que estamos hablando. La cuestión es que lamentablemente existe un gran interés por la figura de Jesús, pero es una figura de Jesús que por un lado ha sido apropiada, por un lado, por las diferentes iglesias, dando una serie de interpretaciones en muchos casos alejadas de la propia historia, y por otro lado se ha convertido también en una especie de icono cultural e icono pop, como lo prueba, por ejemplo, el éxito de libros como El caballo de Troya, que han sido magníficos éxitos editoriales, pero que nos presentan una imagen completamente alejada de la realidad. Entonces, la obra de don Antonio es una obra que merece mucho la pena, merece tiempo y merece una reflexión importante. La cuestión es si el público en general considera él que está dispuesto a hacer ese esfuerzo para encontrar la verdad y poner en contexto y analizar profundamente el origen de la creencia que teóricamente es la mayoritaria en España. Bueno, lo has explicado mejor que yo, ¿eh? Realmente lo has hecho bien. Y yo, no, lo que me ocurre es que ciertamente me encuentro con que tengo que repetir continuamente las mismas cosas una y otra vez. Por eso te digo que me alegro muchísimo que tú hayas expresado lo que yo pienso. Solamente te diría que no, la obra no es solo mía, ¿eh? Hombre, hablo del conjunto, discúlpenme, pero vamos. Pero le cojo a usted como referencia y porque he estudiado algunos de sus libros. Por ejemplo, estábamos comentando antes de entrar en antena un libro que me pareció interesantísimo, el de los cristianismos derrotados, de cómo se va evolucionando en función de los distintos momentos históricos, como una corriente puede entrar como victoriosa y acá salir convertida en una herejía o borrada del mapa en función de cómo han ido los devenires de los concilios. Entonces, su labor es una labor muy profunda, pero entiendo que también es incómoda. Su postura es muy incómoda porque en España
no solo al creyente, sino en España y al occidental en general, que le pongan sobre la cara los hechos históricos en su crudeza no resulta generalmente bien aceptada. Nos movemos en ámbitos maniqueístas del blanco y el negro, y es difícil aceptar que la historia se basa en las sombras y en los contextos y que las hacen las personas. Y combatir además contra el presentismo es tremendamente difícil. Sí, creo que tienes razón, sí, realmente, pero creo que lo que has dicho es verdad. Yo lo traduciría también añadiendo un aspecto, lo que quiere el libro, o sea, mis colaboradores, mis amigos, somos en realidad, son 5 personas, ¿no? Aunque yo tenga la parte del león y todo eso, lo que queremos, y creo que es lo que tú quieres decir, ¿no? Que lo más importante en historia, lo primero es entender bien. Totalmente. ¿No? Entender bien. Y luego ya, sobre si has entendido bien, bueno, pues tú voluntariamente lo interpretarás de una manera u otra. Efectivamente. Y eso es lo que pretendemos, presentar, digamos, esos hechos del principio. ¿Cómo entendía la gente en el siglo I? Tú no has ido muchas veces, bueno, yo creo que sí, muchas veces, o a mí me ha pasado, ¿no? Ir a algún sermón o algo así, en la que se aplica un trozo de alguna carta de Pablo o del Apocalipsis. Parece como si el resto no existiera, ¿no? Porque no veo que nadie comenta, pues, por ejemplo, bueno, sí, 1 y 2 Timoteo, claro, lo comentan algunas veces, pues porque dicen, pone a la mujer en su sitio y tal. Bueno, habría que ver cómo eran las circunstancias, pero bueno, pongamos lo que más interesa, un trozo de la vida de Jesús, una carta de Pablo, una carta del Apocalipsis o de 1 Timoteo, y entonces el Señor que está haciendo la homilía lo traspasa al siglo XXI, lo que tú decías, el presente. Y yo me llevo las manos a la cabeza y digo, no es posible, porque esa actualización presentista no tiene nada que ver con el original, y aquí sí que empleo, Fernando, la palabra original, aunque sea también entre comillas, no tiene nada que ver con el sentido primario del texto. Sí, creo que es básico eso. Primero, entender el texto. Entonces, si coges tomas el libro los libros del Nuevo Testamento, verás que en muchas ocasiones el texto sacro, ya consagrado, que está impreso en negrita, es decir, más coloreado y en letra un poquito más grande, ocupa, pongamos, 20 líneas. Pero luego tienes 80 o 90 líneas explicándote a su vez línea por línea cómo se puede entender eso desde un punto de vista de un señor que vive en el Mediterráneo oriental, allí en Israel o en la diáspora, la zona de Asia Menor, que es ahora Turquía o toda esa zona, o en Roma. ¿Cómo lo entendía? Es que es extraordinariamente importante. No hay presentismo ahí. Yo creo que, me alegro que lo digas y que insistas en eso, está muy bien visto. Primero, entender. Y luego, aplicarlo a tu vida, pero con razones, no inventándote la aplicación. El contexto... Sí, dime, José. Sí, una pregunta, Antonio. ¿Cómo se produce la separación respecto a la tradición judía de respecto al texto como es la Torá, etcétera, con esa minuciosidad que se realiza la copia de los ejemplares, que si hay un error, una errata, se destruye el ejemplar? Eso, ¿cómo no se aplica en un primer momento, siendo judíos, respecto a la parcela cristiana, por así decirlo? Sí, en realidad, bueno, pues porque cuando no se aplica es porque los primeros escritos cristianos no eran todavía sagrados. Podían estar, fíjate, creo que debemos distinguir muy bien entre lo que es una escritura al modo de los antiguos, que estaba escrito y al modo judío, y que los judíos los respetaban
en el sentido de que era una norma de vida y había que atenerse de algún modo, en fin, había que entenderlo como un texto sagrado. Pero una cosa es eso y otra cosa que se daba ya en los judíos en el momento de que se están escribiendo los primeros escritos cristianos, y otra cosa es lo que incluso judíos convertidos en judeocristianos piensan de sus propios textos que todavía no son sagrados. Es decir, podían merecer ese respeto sacro, pero todavía no había ninguna lista que dijera, ojo, esto es sacro y esto no lo es, esto es profano. Perfecto. Entonces, naturalmente, así te explicas que curiosamente, y esto es interesantísimo, en la época en que los judíos no machacaban un manuscrito porque se hubieran equivocado, sino que podían, digamos, aceptar algún que otro error o algo así, eran momentos en que todavía, aun dentro del judaísmo, pongamos siglo II antes de Cristo, cuando un señor de Qumran, allí esas cuevas, el asentamiento de Qumran donde se produjeron o se escribieron esos escritos, los consideraban muy sagrados, ciertamente, pero todavía no formaban parte de una lista canónica. Alguno lo pensaría así. Los esenios a lo mejor de Qumran lo pensaban, pero otros judíos no. Y entonces manipulaban el texto. O bien el texto, como se transcribía, digamos, primero alguien lo leía oralmente y un copista lo transcribía, pues cometía sus errores o añadía sus propias cosas. Lo curioso es que ese fenómeno que estamos diciendo que pasó en el cristianismo primitivo, estaba pasando en el judaísmo del siglo II antes de Cristo. Y tardaría todavía unos 300 años o quizás más, estoy hablando del judaísmo, en que el judaísmo hiciera una lista oficial de sus textos canónicos y todos los demás quedaban fuera. Pasarían siglos. Interesante. Sí, una pregunta. Sí. Claro, y con los cristianos lo mismo. Al principio todo era fluido. Si tú lees, termino enseguida para la pregunta, si tú lees comentarios católicos de ahora sobre la formación de los evangelios, verás que admiten perfectamente este fenómeno. Que como las primeras, incluso las primeras copias de un texto ya, que es una biografía, Marcos, ¿no? Se iba componiendo a trozos y se iba ensayando a trozos, los escribas añadían cosas. O si se copiaba a otra comunidad, la comunidad añadía, pues yo tengo aquí una tradición y lo meto aquí. Y resulta que cada uno iba introduciendo sus cosas. ¿Por qué? Porque el texto todavía no era sagrado. Bueno, incluso, Antonio, creo haberte escuchado de que mantienes la opinión de que hay interpolaciones cristianas en los textos de Flavio Josefo para magnificar más la figura de Cristo. Sí, bueno, en el único texto, ¿no?, que habla propiamente de Jesús, que en las antigüedades, en el libro 18 de las antigüedades, cito de memoria, yo creo que es en el parágrafo 64 a 68. Ahí tiene muchas interpolaciones cristianas, pero los judíos, los sabios judíos, se han encargado de quitarlas y reconstruir el texto judío de Flavio Josefo. Pero bueno, alguien dijo antes, no sé qué, de que tenía una pregunta y me parece que lo hemos cortado, ¿no? No pasa nada. Hombre, es súper interesantísimo todo lo que estás diciendo y la verdad es que a ver cómo cortar estas cosas, ¿no? Porque, en fin, tendríamos aquí material para hablar horas y horas. Una pregunta de muchas que surgen. Hemos leído, afirmas que 1/3 de los milagros de Jesús son pura ficción novelesca. Sí. O quizás más, sí.
Yo afirmo claramente, pero no yo, incluso también exegetas católicos, que ya en el momento de la construcción del primer evangelio hay un proceso de magnificación del héroe que se biografía. ¿Quién es el héroe? Jesús. Y hay que verlo así, como el héroe de una biografía antigua, que cuando se escribe su biografía solo se presenta lo bueno de él, y la parte buena se añaden cosas que, aunque no fueran de él, podrían haber sido, porque encajan muy bien con la imagen. Y entonces, la intencionalidad de escribir en esa época de esta forma, a la interpretación que se puede dar hoy, siglo XXI, cambia mucho. Sí, pero digo que era lo normal en la época, magnificar al personaje añadiéndole cosas. Quiero insistir en eso, no sé si te he cortado un poco la idea, pero afirmo que incluso en los exegetas católicos han llegado ya hoy a pensar que los únicos milagros, también entre comillas, de Jesús son solo sanaciones, o sea, curaciones, y exorcismos. Es decir, cosas que se están produciendo en el siglo XXI, donde hay sanaciones y exorcismos. Gente que tiene mucha fe, o sea, que tiene enfermedades psicosomáticas, que tiene gran fe en el curador, y otros, hay exorcistas que realmente creen que han sacado el demonio de una persona. Si eso se cree en el siglo XXI, ¿por qué no se puede creer en el siglo I? Yo creo que Jesús realmente impresionaba a las gentes, porque además de un maravilloso predicador, Jesús era un sanador que imponía las manos, hacía auténticos prodigios, pero no que caminaba sobre las aguas, o no que amansaba una tempestad, o no que multiplicaba los panes, o no que resucitaba a los muertos. Es decir, si hay algo absolutamente que va en contra de lo que hoy llamamos leyes de la naturaleza, la historia no puede admitirlo, pues porque eso es improbabilísimo, y porque conocemos la tendencia de los escritores de la época. Y te puedo poner un ejemplo. Pues, por ejemplo, Simón Mago aparece por primera vez en la historia, de alguna manera, en el capítulo 8 de Hechos de Apóstoles. Y ahí no aparece Simón Mago haciendo ningún milagro, sino, aunque diga él, dice, mucha gente creía en él porque se presentaba como el gran poder celestial, etc., pero no presenta ningún milagro. Sin embargo, toma tú los hechos apócrifos de Pedro, de los que hablábamos al principio, tanto en los hechos apócrifos como tal, como en la novela de Clemente, y verás que ese mismo Simón Mago aparece descrito por sus seguidores con 60 milagros. Es decir, un personaje en el que tú ves que nace, pongamos que los Hechos de Apóstoles se escribe en torno al 110, 120, no lo podemos saber, pero pongamos que por esa fecha, y que en ese momento Simón Mago, muy bien, es un individuo que intenta comprar un don espiritual, pero no hace milagros ninguno. 70 años después, ese mismo personaje está magnificado y encumbrado por sus seguidores y ya hace 60 o 70 milagros. Y algunos que son absurdos. En los Hechos de Pedro, no en la novela de Clemente, se cuenta cómo se tira un arenque así, salado, a una piscina, el impluvio, la piscina, es decir, lo que estaba en el atrio, en una casa romana, y llega allí Simón Mago a hacer un tejemaneje o pronuncia unas palabras mágicas y el arenque
se convierte en un pez vivo que se pone a andar por la piscina. Bueno, eso se hace de todos los grandes hombres de la antigüedad. Y de Jesús se hizo también. Pero un historiador compara y dice, mira, los antiguos no tenían ninguna conciencia de lo que son las leyes de la naturaleza. Si no hubieran escrito, pongo por ejemplo, que Josué, a una orden suya, se detuvo el sol en el cielo y así pudieron conquistar, o se prolongó el tiempo, de tal manera que cayó Jericó, en fin, toda esa historia, ¿no? Ellos no tenían conciencia ninguna de que eso era imposible. Y por lo tanto, como vivían en un mundo en donde lo fantástico y maravilloso era posible, lo normal es que a una persona grande, y Jesús era grandísimo, grandísima persona para sus seguidores, que fuera magnificado, sublimado, heroicizado e incluso en último término al final divinizado. Es que eso es lo normal. Y es lo que ocurre en toda la historia antigua con los personajes grandes. ¿A qué no sabéis que cuentan? Yo creo que Suetonio, de Vespasiano, que curó milagrosamente a un ciego con su saliva. Vespasiano, que según otros de sus críticos era un hombre que era muy bruto, era un legionario al principio, pero un hombre inteligentísimo y que fue aclamado por las legiones y que naturalmente se impuso en el 68, la época de los 4 emperadores, y realmente fundó la dinastía Julio-Flavia. Pues se dice de Vespasiano que hizo 2 milagros. A ver, ¿cómo crees? La historia dice, es imposible, eso es una leyenda. De todas formas, Antonio, va con el ser humano y con el ser humano poderoso y con la gente que lo rodea. Porque cuando tú te ves, por ejemplo, los frisos que hay de Ramsés en la batalla de Kadesh, parece que ha sido una victoria absoluta, cuando realmente aquello se quedó medio en tablas y casi salió incluso trasquilado. O te lees, por ejemplo, los comentarios a la guerra de las Galias y es una campaña de propaganda política absolutamente maravillosa. Entonces, es inevitable en el ser humano magnificar a aquellos a los que tú sigues. Y efectivamente en aquella época, como muy bien has comentado, el tema de Simón el Mago, pues pasado un determinado tiempo se había magnificado una figura, con lo cual la figura de Cristo, que es una de las figuras más importantes de la historia, qué menos que hubiera ese incremento de su figura por parte de sus seguidores. O sea, es algo humano e inevitable, si queremos incluso usar el término. Entonces tú mismo puedes responder a Fernando. ¿Cómo es totalmente razonable que yo como historiador diga que 1/3 de los milagros de Jesús no son creíbles históricamente? Sí. Juanje tiene también... Antonio, quería hacerle una pregunta. Usted antes ha afirmado que Jesús de Nazaret nunca se separó del judaísmo y lo mantiene. Pero en cambio yo, la corriente, digamos, más ultra ortodoxa de los judíos, los llamados jaredíes, creo que se llaman, esta gente que lleva los rizos famosos y tal, no es que se enfaden ni blasfemen, es que se mofan de él directamente, se ríen de él directamente. Yo recuerdo incluso en Londres, en una bueno, no siquiera era de conferencia, en una charla que se reían, pues como si hubieran visto un charlatán. De hecho se referían como un charlatán, ¿no? O sea que realmente, si él no se apartó del judaísmo, ¿por qué viene esa forma de mofarse de él, la corriente más ultra ortodoxa o más radical del judaísmo? Pues porque en vez de tener una imagen real e histórica del Jesús histórico, lo que tienen es la imagen deformada por el bulo sobre Jesús a lo largo de la historia, que empieza fundamentalmente, bueno, poco después de la vida de Jesús, y ya empieza diciendo que es hijo de pantera,
un hijo adulterino Sí, de un de un romano. Y entonces realmente, si ya desde pequeñito tú has oído que este Jesús era esto y lo otro, y además, como eres un judío ortodoxo, te sabes la Mishnah y el Talmud de memoria, y sobre todo el Talmud pone a Jesús a caer de un burro, pues entonces te mofas de él. Pero también mucha gente se mofó de Einstein. Y muchos sabios se han reído de muchos sabios, ¿no? Y a muchos señores incluso los han liquidado. Bueno, y tienes al mismísimo Sócrates tal como lo interpreta la gente, ¿no? Pero sus coetáneos se mofaron y se burlaron de él. O sea, que no es inexplicable de ningún modo es inexplicable que gente que desde pequeñito han sido adoctrinados, gentes adoctrinadas en una verdad imbatible como es el judaísmo, se mofen de un Jesús que además ellos saben que según la doctrina judaica, todo aquel que se presente como Mesías, que tiene derecho y que no es blasfemia ninguna, pero fracase, es que Dios dictamina por su fracaso que este tal presunto pretendiente mesiánico no era ningún Mesías verdadero. Y como eso es doctrina judía, pues de un Mesías que no es verdadero, se mofan y se dejan y hacen todo lo que sea. Pero en el fondo es la risa despectiva de un ignorante absoluto. Ignoras absolutamente aquello, ¿no? ¿no? Castilla miserable. Ayer, mi conquistadora, ¿no? Envuelta en tus harapos, desprecias cuando ignoras, que dijo Antonio Machado metiéndose un poco con Castilla. Bueno, pues ahora apliquémoslo, ya que nos hemos metido contra Castilla, pues apliquémoslo a los judíos tan tranquilos de hoy. Envueltos en sus harapos intelectuales. Ojo, lo he dicho yo primero de mí mismo. Envuelto en sus harapos intelectuales, desprecian cuanto ignoran. Volviendo al tema historiográfico, si nos puede aclarar un poquito el concepto de Mesías político, Mesías religioso, cómo se mezclan estas figuras, cómo se han sido tergiversadas. Bueno, verás, no es... Desde el punto de vista de la época, por así decirlo. Sí, sí. En realidad, en la época, un concepto de Mesías absolutamente nítido y claro no lo tenían los judíos de la época de Jesús. Es decir, el concepto de Mesías en la época de Jesús era un concepto mayoritario de muchos, pero el Mesías de una secta, por ejemplo la de los esenios, no era exactamente igual que el Mesías de una secta como podía ser los fariseos. Y el Mesías dentro de los fariseos de la secta de Shammai no era exactamente igual que el Mesías que podría formarse la secta de los gilelitas. Es decir, que cada grupo que tenía una masa crítica tenía una idea, pero sí hay unas líneas generales. O sea, una vez que se dice, bueno, el concepto de Mesías no es uniforme, sin embargo, al mismo tiempo, no se escapa uno de la pregunta y tiene que responder. El Mesías, para un judío en el siglo I, era el brazo armado de Yahvé, gracias al cual Israel sería liberado de todos sus enemigos. Es más, dentro de los esenios, y esto lo sabemos perfectísimamente por los manuscritos del Mar Muerto, llegaron a la conclusión de que era imposible que un individuo pudiera ser el brazo armado de Yahvé y al mismo tiempo fuera como tendría que ser Israel en esa época, la luz de las naciones. Y entonces pensaron que habría dos Mesías. Uno que sería descendiente, digamos, de la raza de Leví,
y que sería sumo sacerdote y que ese sería el Mesías que enseñara la doctrina verdadera de la salvación judía al pueblo. Y otro Mesías sería el que ya se habría encargado con el brazo de Yahvé de aniquilar claramente a todos los enemigos. Ahora bien, yo estoy convencido de que lo que pensaban los seguidores de Jesús era esto, exactamente un Mesías judío. Lo dice claramente el episodio de Marcos 8, 27, 31, que es la confesión de Pedro fuera del territorio de Israel, en Cesarea de Filipo, en el que dice: yo creo que tú eres el Mesías. Y según Marcos, le reprende y le dice: cállate, tú eres Satanás, tú es que no entiendes lo que es de Dios. Los cristianos, una vez que Jesús fracasa en la cruz, luego, si quieres, podemos volver a cuál era el pensamiento mesiánico de Jesús. Pero los judeocristianos y los cristianos, una vez que Jesús fracasa en la cruz, no tienen más remedio que, si siguen manteniendo que Jesús es el Mesías, porque creen firmemente que ha resucitado, que inventar un nuevo mesianismo. Y ese nuevo mesianismo lo inventan yendo a las Escrituras, allá donde parece que hay un hombre justo o un rey justo que es aparentemente abandonado de Dios, ¿no? Sobre todo en Isaías 52 y 63, pero que a pesar de padecer muchísimas cosas, al final, aunque muera, resucita de algún modo. No queda claro en Isaías, porque a lo mejor resucita en sus hijos, pero resucita de algún modo. Entonces los cristianos inventan un nuevo mesianismo obligados. Ellos lo creen, sinceramente, no es un invento, creen que es una inspiración del Espíritu Santo. Me corrijo, no es un invento, porque puede parecer que ellos se lo sacan de la manga, sino que inspirados por el Espíritu Santo, naturalmente, ¿Quiénes? Pues, hacen otro mesianismo. Y termino, perdón un momento, Fernando, termino. Sí. Yo estoy convencido de que Jesús tenía ese tipo de mesianismo, pero con una salvedad muy importante, que da luego pie a la construcción del Mesías pacífico, a saber, que él solo era el proclamador de la venida, digamos, del brazo de Yahvé, que vendría con grandes legiones de ángeles y quien se encargaría de liquidar a todos los enemigos de Israel, empezando por el Imperio Romano y el Imperio Parto y todos los imperios y todos los que estaban al sur de Egipto y los egipcios, todos los enemigos de Israel serían aniquilados por los ángeles de Dios. Es decir, que Jesús no pensaba que él tenía que construir un ejército para derrocar a Roma. Eso lo pensaban otros locos, pero Jesús era demasiado listo como para pensar eso, y demasiado buen teólogo. Habla, Fernando. Sí. ¿Quiénes fueron los responsables de la muerte de Jesús? Los romanos, sin duda alguna. Aunque no cabe duda, a pesar de los pesares, que esos romanos recibieron una estupenda colaboración de elementos clase elevada, digamos, altísimas familias sacerdotales que veían peligrar el negocio. El gran negocio del templo, o Herodes Antipas, clarísimamente veía peligrar, como lo vio peligrar en Juan Bautista, y le cortó el cuello. Eso es evidente. Es decir, Jesús fue condenado, quizás probablemente fue apresado también por los romanos, aunque tuvieran ayuda de la policía del templo. Pero Jesús, si estudiamos críticamente la historia de la pasión, es condenado por una ley romana y ejecutado según una manera romana. Entonces, si tú me preguntas quién fue el que mató a Jesús, fueron los romanos, sin duda alguna.
pero conforme a su ley. Y al mismo tiempo te quiero decir que hay una gran tendencia ahora, también entre teólogos católicos, de decir, bueno, los romanos no pueden ser condenados, porque es que ellos operaban según la ley del imperio. Y si a un Poncio Pilato, que es el representante de Tiberio, se te presenta un individuo que él considera un desarrapado, por muy listo que fuera, Jesús, por muy buen predicador que fuera, por muy buen sanador que fuera, pero lo consideraban un loco y decía, este individuo anda por ahí predicando que va a venir un reino de Dios en el que no cabe Tiberio, ni que Pollo, Poncio Pilato, ni Anás ni Caifás, ni las grandes familias sacerdotales. Oye, este individuo es un peligro público. Hay que acabar con él. Y acabaron con él conforme a la ley romana. Es decir, nadie diga, como dicen en mi pueblo, que es, de verdad, yo soy de Chipiona y me hace mucha gracia que lo dicen en Chipiona y lo dicen en Sevilla y todo en plan de broma. Dicen, ¡ay, hijo de puta, este Poncio Pilato que estuvo a punto de dejarnos sin Semana Santa! Eso es lo que cree el pueblo, ¿no? Y realmente, pues sí, estuvo a punto de dejarnos sin Semana Santa, pero bueno, es que no tuvo más remedio que condenar como sedicioso a Jesús. ¿Por qué? Porque era la ley del imperio. Eso es historia, eso no es teología. Luego la teología viene, a partir de Pablo sobre todo, es cómo interpreto esa muerte de un sedicioso, según la ley romana, en un suplicio romano y probablemente en el centro con 2 acólitos seguidores en otras cruces. Es decir, fue una crucifixión colectiva. ¿Cómo lo interpreto? Y la interpretación, eso ya es teología. Entonces, sí, nosotros en el libro exponemos también esa interpretación teológica y la respetamos, pero decimos, no es historia, se explica como teología e intentaré aclarar ese pensamiento, pero que sepas que es teología. Nada más. Por otro lado, Antonio, desde el punto de vista histórico, Judea era un territorio tremendamente complicado para el imperio. La guarnición era relativamente limitada hasta que luego, posteriormente, ya cuando se produce la destrucción de Jerusalén y eso, incluso las tropas eran auxiliares. A Poncio Pilato, como gobernador militar, actúa como están actuando el resto de gobernadores militares por todo el imperio. Claro, y de hecho el juicio sigue la normativa prevista en el derecho romano, de la misma forma que a Pablo también se le juzga con forma estricta al derecho romano. O sea, se aprecian clarísimamente las diferencias en cuanto a un proceso y otro, y efectivamente era la pena destinada a la sedición. O sea, no es por... El Imperio Romano precisamente se caracteriza por una tolerancia religiosa muy importante. Sí. Cosa que no han tenido otros imperios. Claro, pero que no le toquen ni el sistema económico, que es la esclavitud, que está fundado en la esclavitud, y de ahí viene toda la revolución de Espartaco y todas las guerras civiles, incluso igualitarias desde la época de Mario y Sila, y todo eso en el 80 a.C., los levantamientos contra los patricios por parte del pueblo, en fin, todo eso, lo que ya conocemos, que nadie les toque algunas cosas sustanciales en el momento del imperio, que es ley y orden, y Roma por encima de todo. ¿Cómo me van a tocar? Un mequetrefe judío, desde el punto de vista de Poncio Pilato, va a tocar a la majestad imperial de Tiberio, por Dios. Eso es absolutamente imposible. Por eso la ley se llama, la ley esta romana, que sirve para condenar a Jesús, es lex lesae majestatis. Lesae majestatis es ley de la majestad. Lesa majestad. Herida. Es leso, crimen de una majestad herida.
¿De quién? De Tiberio. Si resulta que tú has herido la majestad suprema de un individuo que ya se consideraba por las partes interesadas, que era como el representante de Dios en la tierra, de algún modo, dentro del imperio, pues resulta que hay que acabar con él. Eso es historia. Además, tenemos un ejemplo claro en el mismo Israel de la inexorabilidad de Roma cuando se pone en marcha, por ejemplo, como es la faraónica obra de ingeniería que es la rampa para saltar Masada. Es decir, gente que está dispuesta a hacer esas cosas no iban a permitir que un sedicioso simplemente se les escapase sin la aplicación de la ley. Es decir, volvemos al contexto histórico del que nos habla el libro y de la interpretación de las instituciones a la luz de su tiempo. Lo importante de la mención que decíamos antes de Flavio Josefo, que aunque está interpolada, pero que eliminando las interpolaciones cristianas, un texto bastante negativo, y bastante negativo contra Jesús. Las interpolaciones son del orden y este era un sabio maravilloso, los que seguían le creían el Mesías y era divino y además estaban amándole hasta hoy, etcétera. Una de esas cosas que son impropias de quien conozca la mentalidad de Flavio Josefo, que era un judío acérrimo y que por lo tanto no pudo haber escrito eso. Pues bien, pero una vez que está despojado, repito, lo que dice Flavio Josefo es que Jesús es uno más de los 10 o 12 pretendientes mesiánicos, vamos a llamarles agentes mesiánicos. Unos se presentan como profetas, otros se presentan como Mesías, otros se presentan como el rey de Israel. Los 10 o 12 agentes mesiánicos que se dieron en Israel desde la muerte de Herodes el Grande, el 4 a.C., hasta el año 66, en que estalló la primera revolución contra Roma, que pasan 70 años, ¿no? Entonces, ahí hay 12 más o menos, algunos anónimos, agentes mesiánicos. Todos fueron liquidados por Roma. Y Juan Bautista fue liquidado por un agente romano entre comillas, que era Herodes Antipa. Es verdad que era tetrarca de Galilea, pero no era rey. Y es verdad que hacía lo que quería, pero era un súbdito de Roma. Es decir, fueron esos 10 o 12 mesías. Y otra cosa, cuando termina, y eso sí que lo he dicho yo muchas veces, es muy importante. Cuando termina el texto de Flavio Josefo sobre Jesús, dice las siguientes palabras. Y comienza con otro individuo que hizo mucho daño. Dice, y otro suceso terrible le ocurrió a nuestro pueblo. Y empieza con otro. Y otro suceso terrible le ocurrió a nuestro pueblo. Es decir, lo que pasó con Jesús era un suceso terrible. ¿Ves? Mis palabras son suceso terrible. Y algunos dirán, sí, porque Flavio Josefo sintió la muerte de Jesús y eso fue un suceso terrible. No, es todo lo contrario. Las palabras quieren decir otra cosa. Históricamente lo que quiere decir Flavio Josefo es que hubo 10 o 12 personas que se proclamaron agentes mesiánicos, que convencieron al pueblo que había llegado el momento definitivo de la salvación de Israel. Y que ya ellos, como agentes mesiánicos, o ya Dios mismo, bajaría a la tierra de Israel y aniquilaría a todos sus enemigos. Y dice Flavio Josefo, ¡qué locura! Jesús fue uno de esos. Y fue una cosa terrible, porque fue un pretendiente mesiánico que al afirmar que vendría el reino de Dios sobre la tierra, estoy interpolando ahora, Flavio, que al afirmar que vendría el reino de Dios sobre la tierra, convenció a sus contemporáneos, fue uno más de una cadena que llevó a nuestro pueblo, una pequeña hormiguita, a enfrentarse contra un león
que es el Imperio Romano. Claro, la hormiguita ni fue considerada. O si quieres, un ratón o una rata a enfrentarse contra el Imperio Romano. ¡Pah! Fue liquidado. Y eso a Flavio Josefo. ¿Y sabes lo que dice Flavio Josefo? Dice, está clarísimo por la historia que yo os estoy contando, que ahora Dios está con Italia, no con Israel. Es terrible, ¿eh? Dios está con Italia. Eso lo dice entre el 93 y el 95. Jesús de Nazaret. Pues Jesús dijo lo contrario. Sí. Dios está con Israel y contra Italia. Sí, Fernando. ¿Piensas que cumplió su objetivo? ¿Jesús? Sí. Si Jesús no tenía más objetivo que predicar la venida del reino, no tenía otro. Él cumplió su objetivo totalmente. Que fracasara en una cruz ya no dependía de él. Su objetivo era proclamar: arrepentidos, que el reino de Dios está cerca. Por lo tanto, cumplió perfectamente con su objetivo. Lo único que él, creo yo, estaba convencido de que el reino de Dios vendría pronto. O que si lo mataban, él resucitaría prontísimo. Esto aparece clarísimamente en el relato de la última cena de Marcos. Resucitaría y vería el reino de Dios. ¿Cuál era su misión? ¿Instaurar el reino? No, sino proclamarlo. También Juan Bautista cumplió su misión, aunque le mataron, que era predicar la penitencia también y preparar a las gentes para la venida del reino. Solo se entra en el reino si se es buen judío. Pues Jesús lo dijo, bueno, le mataron, pero Jesús cumplió su misión. En lo que fracasó fue en que si él esperaba que esa proclamación suya iba a tener tal efecto en Dios, que Dios instauraba o iba a instaurar el reino de Dios en ese momento, en eso fracasó, porque le mataron antes de que llegara el reino de Dios. Hay que distinguir bien, claro. Pues conclusiones, queridos amigos. Bueno, estamos ya llegando al final del programa, un programa fascinante. Estamos disfrutando, yo creo que todos muchísimo, Antonio. Y bueno, amigos, Juanje, José. Nada, yo aquí, como siempre, encantado con don Antonio, todo lo que nos ha enseñado, lo que nos ha mostrado y lo que nos ha razonado, que lo bueno que tiene don Antonio es que nos hace razonar la historia, ¿no? Durante un hecho no se basa en una interpretación, a mi juicio, digamos, objetiva, sino que aporta datos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que digamos importante, ¿no? Porque yo creo que está muy bien. Yo, por ejemplo, me ha gustado mucho eso que ha dicho de que la interpretación, cada uno lleva, digamos, a su terreno. Tantas iglesias que hay, estas metodistas, o tantas iglesias que hay de tantos, digamos, predicadores, interpretan el texto para llevárselo a su lado, ¿no? Esto, sí, por ejemplo, sí que es una cosa que realmente está ahí. Que cada día es que hay más predicadores, más iglesias y más cosas extrañas, todo basado en un negocio, ¿no? Que es lo que está hablando ahí. Entonces, claro, se interpreta de esta forma a lo que le interesa a él, ¿no? Y bueno, sobre todo, y lo de razonar, lo de una cosa tan complicada como es la historia sagrada, me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Además, sin digamos que yo creo que lleva toda la vida estudiando esto, ¿no? Que es claro, no respetable, ¿no? Increíble. Pues eso, y cuando dije, ¿cuánto te ha costado escribir el libro, no? 40 años. 40 años. Bueno, pero yo quiero insistir que el libro es de historia. Es la composición, Fernando, que tú eres el que manda aquí, es la composición en círculo, ¿no? La composición en círculo. Hemos empezado, pues, proclamando mucho el interés que tienen los autores de los libros del Nuevo Testamento, de la editorial Trota, ¿no? Que es un libro gordo y todo, en fin, y un libro barato, a la verdad, porque para tener casi 1.700 páginas y costar lo que cuesta casi la mitad. Y es porque hemos renunciado en pro
de la historia, incluso pues digamos, a nuestro legítimo estipendio o en gran parte. Pues bien, creo que eso es una muestra del interés que nosotros tenemos en este libro. Nosotros decimos, los 5 autores, aunque yo tenga una parte importante, en que la gente considere el libro como algo totalmente histórico, que es verdad, que es el primero que se hace, pero no porque, digamos, nosotros seamos más listos que los demás, sino porque, como decía antes, nos hemos atrevido sin más. Y no nos interesa, nos da lo mismo. Como historiadores, si hubiéramos creído que la historia hubiera sido de otro modo, pues lo hubiéramos dicho. Creo que es una buena herramienta para entender el Nuevo Testamento. Bien, y la recomendamos desde aquí, desde el Candelabro. Autopropaganda, yo lo acepto. No, hay que comprar este libro, queridos amigos, radioyentes, espectadores que nos estáis viendo y escuchando. Hay que comprar este libro porque es una maravilla, una auténtica maravilla. Bueno, yo te lo agradezco que lo digas. Yo no puedo decir que es una maravilla porque sería una... Pues, no sé, eso no lo puedo decir. Es un buen instrumento. Sí. Un buen instrumento para entender. Y además hay una cosa que es muy importante y que hay que tener en cuenta. Y que el poner sobre la mesa un análisis histórico riguroso no tiene nada que ver con un ataque contra un sistema de creencias. Son cosas completamente diferentes. El sistema de creencias es perfectamente compatible con el análisis y con el estudio de los hechos. Y de hecho, si se entiende muy bien de dónde viene todo, se puede incluso profundizar en la fe que pueda tener cada uno. Es decir, el poner sobre la mesa hechos históricos, los contextos, la significación de cada momento y cómo ha devenido una creencia, no significa un ataque a la misma, para nada. Y como tal, no puede ser entendido. Es decir, cuanto más se conoce de algo, más posibilidades tiene uno de entenderla y en el caso de que lo entienda, así lo desea, lo asuma. Y por eso es un elemento de una obra tremendamente recomendable que exige su tiempo para leerla y sobre todo tomar muchas notas a pie de página, coger un lápiz e ir haciendo referencias mediante se va leyendo. Por eso yo creo que don Antonio ha hecho un libro tremendamente importante para el creyente y para el no creyente. Otra cosa es que se disponga en ocasiones de la base de conocimientos en algún momento para poder enfrentarse a una obra tan importante y tan rigurosa. Bueno, pero nuestro lenguaje es muy claro, y no usamos tecnicismos, procuramos explicar todo. Es verdad, claro, no es una novela, ¿no? Pero además tiene una introducción al principio que yo recomiendo, que tiene, aunque sean 70 páginas, ¿no? Pero si lees esa introducción ya te mete totalmente en ambiente y puedes comprender luego lentamente. Claro, si tú dices voy a leer el libro entero, pues como decía mi mujer en plan de broma, ¿no? Decía, te da un síncope, ¿no? No sé. Pero si tú lees la introducción y luego poco a poco dices, bueno, pues ahora voy a leer una carta de Pablo o una carta de Santiago o... ¿Cómo recomendarías leer este libro? Pues primero la introducción, despacito. Y luego ir a aquella obra que más te interesa, pero sabiendo que el fundamento de todo está en Pablo, pero como eso te lo dice la introducción, luego si te vas a la obra que más te interesa, por ejemplo, yo quiero descubrir, a ver cómo esta gente explica el Apocalipsis. Pues entonces, pues movido por el interés, he leído la introducción, que ya me ha puesto en ambiente y me voy al Apocalipsis. Pero allí mismo te diré, ojo, el Apocalipsis no es para empezar con él, porque antes viene Pablo, pero bueno, si a ti te gusta, puedes leerlo como una buena enciclopedia, puedes leerlo por sí mismo. Pero la introducción, sí, hay que leerla lo primero, eso, que no se la salte. No hablo del prólogo, que tiene una página o algo así,
que dice nuestras intenciones. Hablo de la introducción. ¿No? Pues lo dicho, hay que comprar este libro ya mismo, ¿eh? Os lo recomendamos desde aquí, desde el Candelabro. Y bueno, Antonio, es un auténtico placer, honor tenerte aquí esta noche, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy encantado, ¿no? Con estar aquí, y ya veis mi pasión por explicar. A mí me gusta explicar. Sí. Pues solo queda, bueno, como siempre solemos hacer, recordar a los oyentes y espectadores que nos están viendo tanto por Azul FM Radio online también y en YouTube. Además luego en iVoox también subimos el programa. Y bueno, recordar que podéis contactar con nosotros. Podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. Podéis también contactar con nosotros dejándonos mensajes tanto en YouTube, en iVoox, en nuestra página y grupo de Facebook, incluso en Twitter. Y bueno, pues por supuesto pedimos siempre que nos apoyéis. ¿De qué forma nos podéis apoyar? Muy sencillo, podéis darle al like en YouTube, podéis suscribiros tanto en YouTube como en iVoox y también os podéis hacer fan del Candelabro en iVoox. ¿Qué podéis conseguir con ello? Pues mira, al haceros fan del Candelabro en iVoox estamos regalando todas las semanas libros a los miembros de la comunidad fan del Candelabro en iVoox que responden a una pregunta muy sencilla que hacemos todas las semanas en este mismo programa. También estamos estrenando nuevas secciones única y exclusivamente para los miembros de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. Así que, pues, os lo estáis perdiendo. Ya sabéis, apoyarnos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Queridos amigos, nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana en la madrugada del viernes al sábado aquí en Azul FM Radio en YouTube y en iVoox. Hasta pronto. Chao. Antonio, Juanje, José. Chao. Hola, soy José Francisco Caparrós, creador de la sintonía del Candelabro, y desde aquí os envío un cordial saludo y aprovecho para invitaros a escuchar mi proyecto de música ambient y cinemática Neuromanter, un sonido alternativo para un público alternativo.